Amigos y vecinos, buenas noches y bienvenidos. Como cada viernes, aquí estamos nuevamente en la pantalla de Canal 12 para compartir una nueva edición de Saludable. La propuesta de esta noche tiene que ver con los resultados del estudio Cero Puerto Madryn y también vamos a conocer detalles sobre la ley cardio. Esta noche en la pantalla del 12. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Farmacia Central. Las líneas de perfumería más reconocidas. Todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Farmacia Central. Desde siempre, acompañando la salud de la gente de Madrid. Vamos a compartir parte de nuestra entrevista con el doctor Schoenfeld. Él es médico, inmunólogo y ustedes recordarán, habíamos charlado con él en la primera instancia, en la primera etapa del estudio Cero Puerto Madryn. Un estudio de avanzada, una de las pocas experiencias de este tipo de análisis que hay en la República Argentina y que justamente consistía en obtener los porcentajes de cuántos vecinos estuvieron contagiados de COVID-19, pero no solamente aquellos diagnosticados, sino también los asintomáticos. Primera parte de nuestra charla con el doctor Schoenfeld. Daniel, bueno, nuevamente charlando porque nos contaste detalles de cómo comenzó el proyecto Cero Puerto Madryn, un estudio de avanzada de los pocos que se ha realizado a nivel nacional y que tiene que ver justamente con un trabajo de campo en relación al COVID. ¿En qué instancia estamos? Bueno, el estudio finalizó con la toma de muestras el 17 de abril. Fue un estudio, como charlamos en otras oportunidades, muy complejo, en el cual hubo toda una cadena de colaboración y de trabajo conjunto con distintos estamentos de la sociedad, no solo del equipo de salud, que finalizamos con la recolección de datos el 17 de abril. Para el 17 de abril habíamos tomado más de 1.400 encuestas, de las cuales un poco más de 980 se completó, porque el estudio, como recordarás, tenía dos etapas, una etapa de una toma de encuesta domiciliaria y la llegada de la persona encuestada a un punto donde se tomaba una muestra de sangre para hacerle serología. Entonces, con la encuesta domiciliaria tomamos una serie de factores, desde antecedentes patológicos, condición sociosanitaria, socioeconómica, cultural, de desarrollo familiar. Y con la serología básicamente veíamos si era cero positivo o cero negativo, mediante un test que se llama COVIDAR, es un test de desarrollo nacional de mucha sensibilidad y mucha especificidad, es un test que prácticamente no tiene falsos positivos o falsos negativos. A finalizar la encuesta, nuestros datos nosotros los tuvimos que digitalizar y los mandamos a Santa Fe, donde en colaboración con nosotros estuvo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, CONI,
y ellos crearon una base de datos donde se empezaron a cruzar variantes y donde tuvimos los resultados. La resultante, bueno, como recuerdo para esa fecha, porque nosotros vamos a poder comparar al cierre de nuestro estudio de campo con los datos que tenemos por un sistema que se llama NSBS2, que es el Sistema Nacional de Datos, donde estaban reportados los datos que nosotros vemos diariamente, cantidad de enfermos o de pacientes que se enfermaban. A ese momento había un poquito más de 11.000 pacientes en nuestra ciudad, que representaba un poquito más del 9.3% del total de la ciudad, con diagnóstico hecho de COVID. Cuando nosotros hacemos el análisis de los datos que tuvimos con encuestas más serología, la cifra que nos da de positivos es del 39.2%. Un montón más. Eso quería decir que para un paciente diagnosticado había 3 más que habían cursado la enfermedad y no estaban diagnosticados. Así que Madryn para ese momento tenía alrededor de cercana a 40.000 habitantes, si nosotros extrapolamos estos números a toda la población, alrededor de 40.000 habitantes que habían transcurrido con COVID, o mejor dicho, infectados por el SARS-CoV-2, porque la COVID es la enfermedad, y que no estaban todos registrados, solo 1 de cada 4. Entonces también, si recordás, esta encuesta la dividimos en grupos etarios. Sí. Hay una franja de 0 a 15 años, de 15 a 39, de 40 a 64 y mayores de 65 años. Cuando nosotros hacemos la evaluación de cantidad de positivos de estas 4 franjas, lo que nos da más positivo es la franja entre 0 y 15 años. Hicimos la comparación de esos 11.000 pacientes que tenía nuestra ciudad positivo, cuántos habían sido en esa franja etaria, y creo que daba alrededor del 1 y pico %. Conclusión, en esa franja etaria tan sensible por todo lo que se habló de escolaridad, de contagian, no contagian, etcétera, por cada un diagnosticado había cerca de 33 que no estaban diagnosticados. Qué bárbaro. Así que estos datos son datos inéditos en nuestro país y en muchos lugares del mundo, y bueno, ahora estamos en una etapa, como te comentaba previo a esto, de intentar publicarlo. Y bueno, y después se plantea toda la discusión de qué hacer con estos datos. Estos datos las autoridades sanitarias ya los tienen para que lo puedan aplicar y tomar las medidas en consecuencia, pero realmente son datos muy interesantes, ¿no? Teniendo en cuenta que no tenemos vacuna aprobada todavía en la Argentina para estos chicos. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta... a ver, esto que ocurre con los chicos no es extraño. Lo extraño era que se piense que los chicos no contagiaban, porque en todas las otras enfermedades respiratorias y en la anterior pandemia que vivimos, que fue la de H1N1, los chicos siempre se consideraron un factor que servía para propagar Vector de contagio. Un vector de contagio, exactamente. Y en esta parecía que los chicos... Lo que sí también es cierto, que si hubo tantos chicos infectados, probablemente en ellos la enfermedad se comportó de un modo totalmente benigno y muchas veces asintomático. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos tenido el hospital saturado de chicos, cosa que no ocurrió. O más bronquiolitis, o más enfermedades anexas a la infección viral que ocurre en este tipo de población. Así que ese es uno de los datos más llamativos. Ahora podemos decir, al menos en Madryn y hasta ese momento, vos recordás que se decía, bueno, por cada un infectado hay 5, por un infectado hay 7, no 8. Bueno, nosotros sabemos que por cada un diagnosticado hay 3 más que no lo están. Y eso responde a diferentes análisis que también lo tenemos estudiado, que bueno, es para largo, es para leerlo, pero suponete, de todos los que fueron positivos, solo un 30% no refería síntomas. Hubo un 70% que refirió síntomas, de los cuales un grupo nomás tuvo diagnóstico. Los otros, o porque no le dieron importancia a los síntomas, porque consideraron no concurrir a consultar, o porque consultaron en ese momento no se le dio la trascendencia de pensar que era un paciente portador de coronavirus. Banco de Sangre Puerto Madryn, Estivariz 260, teléfono 44 56 000.
Gabriela Gutiérrez Giuliani, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, Corrección Postural Global, Terapia Manual Articular, Patologías de Columna, Alteraciones en cadera, rodilla y pies. Avenida Roca 353, primer piso, Newbery 646, Puerto Madryn. Teléfono 154 83 28 48. Segundo bloque en esta edición y como lo habíamos anticipado vamos a conocer detalles de la Ley Cardio. Se hizo un gran trabajo en nuestra provincia para lograr tener esta ley. María Laura Zacchetti es cardióloga infantil y nos cuenta los puntos centrales de este gran avance para nuestra provincia y desde distintos puntos de la Argentina haciendo fuerza para que salga la ley nacional. La Ley Cardio justamente lo que establece es que todas las mujeres embarazadas tengan sus chequeos prenatales como para que, en caso de que el bebé tenga algún tipo de cardiopatía, pueda nacer en un centro especializado y recibir atención de manera inmediata. Bueno, Laura, vamos a hablar de la Ley Cardio, que ha tenido un gran impulso en los últimos años, una lucha fuerte. Y me gustaría que nos cuentes qué significa la Ley Cardio, cómo estamos en la provincia y cuáles son los beneficios que esto da. Bueno, la Ley Cardio es una ley provincial que está basada en una ley nacional, que también se llama Ley Cardio, que a nivel nacional todavía está en diputados, así que todavía no salió. Es una ley impulsada por un grupo de mamás y papás que tienen una agrupación acá en Chubut que se llama Corazones del Sur, de distintas ciudades, pero específicamente centradas en Trelew y en Puerto Madryn, en base a que la ley prevé, más que nada son varios puntos, pero prevé que el diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas debería ser una prioridad, ¿sí? Eso significa que si uno se encuentra con un paciente, una mamá embarazada, con un bebé con una cardiopatía compleja, puede hacer la derivación a tiempo de ese bebé adentro de la panza de la mamá y ese bebé ya nacer en un lugar donde lo estén esperando, en especial cirujanos cardiovasculares que lo van a poder ayudar en el momento del nacimiento. Muchas de las cardiopatías congénitas complejas, que son bastante frecuentes, no son tan raras, necesitan asistencia inmediata o de las primeras 12-24 horas para poder tener un buen pronóstico de la salud general de ese bebé, ¿sí? Entonces, cuando se detectan en posnacimiento, esas horas por lo general ya suceden. Muchas veces se necesita un traslado en un avión especial, un avión sanitario. Todo eso lleva un tiempo que, si bien uno lo hace de la forma más rápida posible, son horas vitales que uno podría aprovechar para que el bebé ya sea atendido en el lugar que corresponde e incluso muchas veces operado ni bien nace, ¿sí? O sea, vamos a contrarreloj. Son 12-24 horas que, sin exagerar, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y no solo eso, sino que uno a veces va a lo más macro, que es la cardiopatía en sí, pero todo lo que conlleva el diagnóstico de una cardiopatía congénita y la cirugía son cirugías que llevan mucho tiempo de recuperación, donde los papás, las mamás tienen que estar mucho tiempo en estos lugares donde se operan, que por lo general es Buenos Aires o La Plata o Neuquén, ahora que está surgiendo como un centro quirúrgico que tiene como referencia la Patagonia. Son muchos días de internación, entonces hay todas otras logísticas que también siempre sirve tener con anticipación la información, desde lo económico, desde lo organizativo, desde lo laboral. No es lo mismo uno estar teniendo a su hijo y enterarse que tiene una cardiopatía y tener que salir volando en un avión. Muchas veces las mamás tienen una cesárea, no pueden acompañar al bebé, va el papá. Te da tiempo para asumir el diagnóstico, para charlarlo, para averiguar, para hablar con el cirujano, para saber qué es lo que le van a hacer a tu hijo cuando nazca. Es el día y la noche tener el diagnóstico prenatal, ¿sí? Nos permite a nosotros, cuando los diagnosticamos, poder saber si ese bebé puede o no puede nacer acá. Hay algunas cardiopatías que los bebés pueden nacer acá y una vez que nacen se derivan, pero ya sabiendo que nos vamos a encontrar con una alta probabilidad de que haya una cardiopatía, y entonces el bebé nace y en el momento ya lo estamos esperando y
le hacemos el diagnóstico cuando nace. Ahora, ¿sí? ¿ese control en el embarazo es obligatorio? ¿Todos los médicos lo solicitan? En realidad la ley cardio apunta a eso. Nosotros hace unos años, dentro de lo que es la salud materno-fetal, se instauró como obligatorio la ecografía de la semana 11-14, que es la de la transnucencia nucal, y la ecografía del scan fetal, que es en la semana 20. ¿sí? En el scan fetal de la semana 20 o alrededor de la semana 20 se ven todos los órganos del bebé y se buscan cualquier tipo de alteración. Entonces, en ese scan sería ideal que quien lo haga sepa visualizar los 4 o 5 cortes ecográficos del corazón y si hay alguna alteración que no es la correcta, se deriva al cardiólogo infantil. ¿sí? Y de esa forma nosotros terminamos de corroborar si realmente hay una cardiopatía o no, porque uno no puede hacer un tamizaje de todas las embarazadas que hay en la zona, porque los que hacemos cardio infantil somos pocos. Claro. Entonces, la idea de la ley apunta a que quien vea a las embarazadas en la semana 20 sepa ver los cortes del corazón. Si hay alguna cardiopatía, ¿sí o sí aparece en la semana 20 o se puede por lo general, desarrollar más adelante? Como son desde el desarrollo, las complejas, las que son graves, ya están en la semana 20, se ven bien. ¿sí? Algunas se van desarrollando con el tiempo y por lo general hay una ecografía también por ley en el último trimestre donde si hay alguna alteración se puede llegar a chequear ahí. Para eso es importante que quienes vean a las embarazadas sepan ver el corazón fetal. ¿sí? Entonces, si detectan alguna alteración, aunque no sepan exactamente cuál, la puedan derivar. ¿Por qué? Porque el gran porcentaje de los pacientes con cardiopatía compleja son hijos de embarazos sanos, mujeres sanas, en edades fértiles normales, no están ni son adolescentes ni son mayores de 40 años. Entonces, son embarazos que por lo general transcurren sin problemas y en esos son los embarazos donde los tiene que detectar. Hay embarazos que por ahí, porque tienen hipertensión, porque tienen diabetes, porque hay antecedentes familiares, por alguna medicación que toma la mamá, se hace la ecografía fetal, pero son los menos. La gran mayoría son mujeres que no tienen problemas en el embarazo. La ley está en la provincia, ¿ya ha dado buenos resultados? ¿Se ha podido avanzar? Y más o menos, el tema de la pandemia nos frenó mucho. Sí, la ley se aprobó en diciembre del 2019, justo antes de empezar el 2020. Entonces, todo lo que es la aplicación de esa ley, que implica, por supuesto, una cuestión económica también, de compra de insumos, de formación de profesionales, todo eso que obviamente con la pandemia quedó en stand-by. ¿sí? Así que bueno, la idea es ahora, a la medida que se vaya restableciendo todo, volver a darle impulso. Esto también se me hace que va muy de la mano de la profesionalización de todo el personal médico, esto de que todos sepan hacer el chequeo específico. Eso, o conseguir el equipamiento adecuado, ¿sí? No es fácil ver un corazón en un bebé adentro de una panza con un ecógrafo por ahí viejo. Hay mucho por hacer todavía, pero bueno, es importante al menos como ya ir poniéndolo en el común de todas sobre todo de las familias con pacientes embarazadas, como para que lo vayan viendo, lo vayan pidiendo. Eso es importante. Y seguramente entre varias provincias haciendo presión para que el proyecto a nivel nacional salga. Casi todas las provincias que tienen todos grupos de mamás y papás, chicos con cardiopatía, están haciendo sus propias leyes y haciendo presión para que salga a nivel nación. Claro. ¿sí? Y en líneas generales, con una intervención en las primeras horas del nacimiento, ¿se mejora notablemente la calidad de vida? ¿Habrá que seguir con controles o es ese momento clave y después se continúa? No, se puede. O sea, hay muchos pacientes no tenían diagnóstico prenatal y salieron muy bien de sus cirugías y se derivaron a tiempo. Pero bueno, siempre el diagnóstico prenatal a nosotros nos da mucha ventaja, a todos, a la familia también. Y se puede decir, sí, tienen excelentes resultados muchos pacientes, ¿sí? Son cirugías muy complejas, pero la gran mayoría de los pacientes van bien, salen bien. Se recuperan bien. Y decías, Laura, que hay más cardiopatías y más casos que los que uno quizás cree. Sí, mira, el número que más se escucha es más o menos 7.000 de los nacidos vivos en la Argentina, son 7.000 aproximadamente, tienen cardiopatías. Es más o menos el 1% de los chicos que nacen en el país, que es más o menos el número que se mantiene en el mundo, ¿sí? Es una de las causas de las primeras causas de alteraciones congénitas en los recién nacidos, las cuestiones cardíacas.
De ese porcentaje hay un porcentaje, la mitad más o menos, que son complejas, y de esas la mitad se tienen que operar dentro de las primeras semanas de vida, ¿sí? Y a esas son las que apuntamos nosotros en poder diagnosticar. Y las cardiopatías más complejas, no tratadas a tiempo, también devienen en un montón de otros problemas, inclusive neurológicos. Neurológicos, alteraciones del desarrollo y, bueno, y lamentablemente muchas veces la no sobrevida de ese bebé. Es un derecho que tenemos, también está bueno saberlo como para exigirle a nuestro médico los controles. Bien. Gracias, Laura. De nada. MedLab, Laboratorio de Análisis Clínicos. Brindamos excelente atención en la realización de análisis de alta complejidad, preocupacionales, veterinarios, domicilios y urgencias. Mitre 632. Teléfono 445-2611. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. En este último bloque volvemos a la segunda parte de la charla con el doctor Daniel Schoenfeld y los detalles, los resultados que ha arrojado el estudio Cero Puerto Madryn, detectando personas que tuvieron COVID, pero no solamente los sintomáticos, sino también aquellos asintomáticos. Y allí radica el gran problema, porque todos los infectados, lo sepan o no, siguen avanzando y siguen contagiando en el marco de las cadenas de transmisión. Esto sirve como para tener muchísima información sobre lo que sucede en la localidad y poder elaborar estrategias de abordaje. Todos coinciden, todos los profesionales coinciden que en este momento lo más importante es cumplir con la vacunación. Más complicado, ser asintomático, no enterarse que estamos infectados o subestimar algún tipo de sintomatología y seguir como si nada, porque el COVID tiene muchos puntos de contacto y sintomatología con cualquier otra gripe de esta época, por ejemplo. Sí, al final es igualmente problemático las dos cosas. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos circunstancias, restarle importancia a los síntomas o no tener síntomas pero estar infectado, finalmente lo que hace es que la pandemia no se contenga, porque esa persona tiene la transmisión sigue. ¿Me entendés? Entonces, realmente el que es asintomático, bueno, es asintomático, pero el que tiene algún síntoma tiene que tener un nivel de alerta especial, y los efectores de salud también tenemos que tener un nivel de alerta especial como para evitar que eso suceda, ¿no? Pero realmente se puede ser asintomático al 100%, no hay algo, una cosita por más chiquita que sea. Bueno, nosotros preguntamos todos los síntomas descritos en la encuesta, desde fiebre, dolores musculares, dolor de garganta, diarrea, dolor abdominal, ageusia, anosmia. Todos los reportados los preguntamos y hubo un 30% de los pacientes cuando le pinchamos el dedito resultó positivo que no reportaron ninguno de esos. Por eso los consideramos asintomáticos.
También es interesante algunas otras cosas que sucedieron, que de los pacientes que reportaron síntomas digestivos, porque nosotros preguntamos, durante la pandemia usted estuvo, los que tuvieron diarrea, dolor abdominal, los que reportaron síntomas digestivos, la mitad tuvo positividad en el test. Está descrita la diarrea dentro de los síntomas a tener en cuenta, pero esto es una patología básicamente que ingresa por la vía aérea y hay que tener de nuevo, tanto el paciente como el profesional que lo recibe, una alerta importante porque puede aparecer de otro modo. Entonces, no, es una gastroenteritis, es una intoxicación alimentaria, porque toda mi familia tuvo diarrea. Y resulta que toda la familia tenía COVID. Todos tuvieron COVID. Sí, es una enfermedad que nos enseña y nos sorprende en el día a día. Y las nuevas variantes que van apareciendo también pueden hacer esto un poquito más complejo, porque si ustedes se acuerdan cuando comenzó, decían, esto es una gripe seca, porque no hay congestión nasal. Bueno, la variante Delta parece que tiene más congestión nasal y más dolor de garganta que otras variantes. Así que puede suceder que en la medida que aparezcan distintas variantes, aparezcan distintos síntomas. ¿Y aparecerán más después de Delta? Bueno, yo tengo una teoría que no es porque sea muy original, sino que el mundo está vacunando básicamente en países desarrollados. Y está haciendo que los países con poco desarrollo se conviertan en el foco del desarrollo de la pandemia. África, por ejemplo, tiene el 2% de su población vacunada y quizás este año o el otro no se sabe si va a recibir vacunas. ¿Cuándo surgen las nuevas variantes? Cada variante, o sea, el virus se replica como si fueran fotocopias, ¿sí? Del ARN. Se fotocopia. Si uno fotocopia 10 fotocopias en un negocio, probablemente el error sea poco. Si fotocopia 100, alguna no va a salir bien la tinta, y si fotocopia 10 millones, probablemente tenga más errores. Las variantes son eso, son errores en las fotocopias virales. Entonces, en los países donde hay mucha cantidad y mucho contagio, en algún momento el virus no se copia exactamente. Y ahí aparece una variante. Esas variantes pueden ser que sean peores o mejores. Por ahí alguna variante no tiene la suficiente fuerza a partir de ese cambio y se muere, entonces no progresa. Quizás haya miles de variantes que no progresan, pero la que progrese va a tener mayor capacidad de infectar y seguramente le va a empezar a ganar campo a las otras variantes y va a empezar a cubrir el planeta. Eso pasó con la variante original de Wuhan, prácticamente ahora no se encuentra. Cuando hubo mucha enfermedad en Inglaterra salió la variante británica, después la variante de Manaus, la variante de la India, y en la medida que la humanidad no sea más despierta y tenga un poco más de sensibilidad y de comprensión de qué es esto, y las vacunas no lleguen a todo el mundo, los lugares donde haya mucha réplica viral seguramente van a ser productores de nuevas variantes cada vez más infectantes y cada vez con mayor poder patógeno. Hay puntos de escape donde se van generando nuevas. Porque pasa a partir de eso. Son como errores de la copia las nuevas variantes, ¿no? Es muy interesante, pero súper muy interesante terrible. Y preocupante también. ¿Sucede como con la vacuna antigripal, de que dentro de un año tendremos que estar reforzando la vacuna que ya nos aplicamos? No sabemos si las vacunas van a cubrir las nuevas variantes. Quizás sí las cubran. Y entonces tenemos dos opciones de vacunas. Una vacuna que genere los pedacitos de virus que traiga sean de las nuevas variantes, que se incluyan, o una vacuna que se desarrolle ya no contra la proteína Spider, que es ese piquito, sino contra el corazón del virus, que ese corazón es común a distintas variantes. Entonces quizás en algún momento en vez de tirarle un tiro a la espiga, le tiraremos un tiro al corazón y eso servirá para todos los coronavirus. Hoy por hoy tendríamos que pensar que hay que seguir haciendo refuerzos porque las vacunas que tenemos son contra esta proteína que es la que tiende a mutar. ¿Este estudio va a servir de base para elaborar futuras estrategias? Nosotros no elaboramos, yo al menos no elaboro estrategias de salud. Nosotros este estudio lo hicimos para intentar saber un poco más profundamente qué es lo que está sucediendo en una población bastante cerrada como es la nuestra y cómo se expandió la pandemia. Aspiramos a que sí, que seguramente no lo haremos nosotros, lo hará gente que planifica, pero bueno, este es un estudio que aporta algo más
para la posibilidad de hacer un análisis de cómo ir combatiendo la pandemia. Y ahora esperando lo antes posible que llegue a publicarse, ¿no? Bueno, eso es otro... Cruzamos los dedos. Eso sí, hay que cruzar los dedos y es otro capítulo. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Y por la felicitaciones convocatoria. nuevamente. Bueno, ustedes. Y déjame resaltar de nuevo que muchas veces hablo yo, pero este es un trabajo de mucha gente, de profesionales de la salud, de mucha gente que se prestó, de autoridades políticas, autoridades sanitarias. Estas cosas nunca son individuales, siempre son producto de un grupo de gente trabajando. Tramo final en esta edición de Saludable. Esperamos que hayan compartido y disfrutado la propuesta de esta noche. Pueden volver a ver nuestros programas en las redes sociales y por supuesto en la web del canal. Como siempre, el agradecimiento no solamente a los profesionales que comparten sus charlas con nosotros, sino a todos los que nos acompañan, a todos los vecinos de la comarca y Puerto Madryn que están día a día aquí en la pantalla de Canal 12. Nos reencontramos la próxima semana con mucho más.